Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias del Pado. Hoy es la segunda parte de la mentira piadosa de Sito Pons. Si no habéis visto el primer episodio, la primera parte de este capítulo, os recomiendo que echéis una mirada atrás durante una semana y la encontraréis. Y también recordaros que al final de este segundo episodio de segunda parte de la mentira piadosa de Sito Pons, vamos a sortear otro libro. Creemos que una de las mejores formas de apoyar la cultura de la moto es difundirla a través de las diferentes publicaciones que hemos ido realizando. Así que nada, poneros cómodos que empezamos con un nuevo episodio de Historias del Paddock. Como os contábamos en el episodio anterior, en la primera parte, Sito Pons viajó a Japón para probar allí la Honda NSR 250 con la que Freddy Spencer había sido campeón del mundo. El objetivo de Honda al ofrecer esa moto a Sito Pons es tener un apoyo promocional en su introducción comercial en España, porque en 1986 Honda terminaría de establecerse definitivamente en nuestro país tras culminar su negociación con Montesa, que terminó absorbida por la marca japonesa, y poner en marcha su fábrica en Barcelona. La presencia de un piloto español resultaba fundamental para poder seguir adelante con los objetivos que el fabricante japonés se había marcado. Y qué mejor que Sito Pons, que era el representante de una nueva generación de pilotos y que había demostrado sus cualidades en el Mundial de 250, para poder llevar a cabo este proyecto. No fue muy sencillo el arranque de este proyecto porque había que poner de acuerdo a muchas partes. Hacía falta un patrocinador, hacía falta apoyo institucional y todo esto se terminó consiguiendo finalmente. Aunque hubo sus discusiones y hubo sus problemas. De ahí el tema de la mentira piadosa. Es cierto que Sito batió el récord en el circuito de Suzuka con la 250. La verdad que eso importó poco, porque el objetivo fundamental era conseguir una moto oficial por fin por parte de un piloto español en el Mundial de 250, y ese objetivo se consiguió. ¿Por qué se sostenía que no era cierto eso, que Sito había batido el récord? Bueno, la verdad que eso era insignificante. Había un problema muy claro en aquella época. Había una información muy polarizada entre las dos revistas del gremio, las dos principales publicaciones motociclistas de España, que eran Motociclismo y Solo Moto. Lo que defendía uno, el otro estaba enfrentado, prácticamente era algo marcado. Pero además había un problema añadido. ¿Por qué esa campaña tan crítica de Solo Moto contra Sito? Porque llegaron a publicar unos editoriales durísimos, sobre todo uno llamado Pajarita de Papel, en el que atacaban duramente a Sito Pons y decían que, bueno, que eso que estaba contando de que iba a tener una moto oficial y tal, pues que era poco más o menos que un cuento chino. Es interesante que nos paremos en un suceso que se produjo unos meses antes, apenas mes y medio antes de esa famosa prueba. El Superprestigio, esa gran carrera que puso en marcha Solo Moto con su promotora RPM Exclusivas, pues era una carrera internacional que fue cogiendo cuerpo a lo largo de los años 80, y en 1985 llegó por primera vez al Jarama. Salió de Calafate, su escenario habitual, y se trasladó al Jarama con una proyección mucho mayor y también con unos costes importantes. Entonces la promotora de la carrera, RPM Exclusivas, necesitaba importante patrocinio para cubrir ese gasto que suponía montar esa carrera, porque hay que recordar que el Superprestigio era prácticamente como un gran premio más, tenía una parrilla digna del Mundial. ¿Y qué sucedió? Que para conseguir el patrocinio de CAMSA, que era una importante ayuda para esa carrera, se hacía necesario que Sito tomara parte en el Superprestigio. Pero Sito decidió no correr porque en ese momento él venía de correr de 500, no tenía ninguna moto de 250 que le ofreciera una garantía suficiente. Incluso le terminaron ofreciendo una Armstrong 250, pero Sito no la había probado, no estaba seguro, no quería subirse a una moto y que un mal resultado, una lesión, pues arruinara sus negociaciones en pleno proceso de ir a probar la Honda, y no quiso correr. Y puesto que Sito no corrió, pues CAMSA no tuvo tanto interés por la carrera, hizo un patrocinio, pero no del volumen que se esperaba a la organización. Y eso creó fricciones
y creó sus discusiones entre Solomoto y Sito, y de ahí que fuera duramente criticada y puesta en duda su visita a Japón, sus entrenamientos, sus pruebas y sus aspiraciones a tener esa onda oficial en 1986. Me gustaría leeros la postura que desde motociclismo se adoptó en este apoyo a Sito Pons años después de todo esto, muchos años después. Tuve la oportunidad de hablar con Javier Herrero sobre ese momento, y él me contó cómo fue aquello, cómo vivió esa situación. Si me permitís, voy a leer lo que escribí sobre el tema en su momento en el libro El tiempo del cambio, y os cuento brevemente cómo sucedió aquello. Dice Javier: Sito aparece por la redacción con un maletín negro y viene de Japón, y me cuenta dos cosas: que es piloto oficial de Honda y que ha batido el récord de Spencer. A mí me era igual si era piloto oficial de Honda o no, y si había batido o no el récord de Spencer. Ese era su problema, pero yo le doy mucha cancha. En ese momento, por una serie de causas, como hemos contado antes, Sito no corre su prestigio y Solomoto le da mucha leña. Javier Herrero Cheli, como le conocíamos todos, era muy textual, muy auténtico en estas declaraciones. Yo siempre digo que si un día yo hubiera estado en esa misma situación de Solomoto, pues a lo mejor Sito Pons no hubiera sido lo que es. Es muy difícil explicar lo que suponía para un español tener una moto oficial. Antes no había motos para pilotos españoles. España tenía un mercado muy precario. Y en cuanto al tema de Spencer, si no lo batió, pues bueno, yo siempre he dicho que a mí no me gusta decir mentiras, pero mentiras que no molestan a nadie. Pero en aquellos momentos el récord de Spencer en Japón, en unas pruebas privadas, no tiene la mayor importancia. Y a partir de ahí es cuando Sito Pons llega a Honda. Esto es lo que así lo vivió Javier Herrero, esa situación, en ese enfrentamiento entre las dos partes, en ese enfrentamiento entre los medios. Pero la realidad es que después de todo esto, Honda emitió comunicado confirmando el proceso de negociación, confirmando que desde Japón había una moto oficial con destino a Sito Pons, y finalmente todo ese proyecto se hizo realidad. En 1986 la temporada resultó realmente positiva. Aunque el campeonato estuvo bajo el dominio de Carlos Lavado, que logró ese año su segundo título mundial, Sito estuvo en vanguardia todo el momento, ganó 2 grandes premios, fue un habitual del podio y terminó la temporada como subcampeón del mundo. La posición más alta a la que nunca había llegado un piloto español en el Mundial de 250. Desde luego, se habían confirmado todas las expectativas, se había confirmado que él era un proyecto ganador, que era un piloto de garantías, y que por fin los pilotos españoles podían empezar a aspirar a algo más que las categorías inferiores. El proyecto siguió adelante en 1987. En esa primera temporada, en el 86, el equipo contó con un segundo piloto, que fue Carlos Cardús, que iba con una Honda RS, una moto carreras cliente potenciada, que también hizo una gran temporada, aunque claro, ya simplemente por el material sus aspiraciones eran mucho más limitadas. Sito se quedó como único piloto en la estructura en 1987, y ese año también apuntaba a luchar por el título, aunque las cosas fueron mucho más complicadas, hubo alguna caída, hubo alguna lesión. Sito tuvo más dificultades que el año anterior y solo pudo ser tercero, solo entre comillas, porque ya quisiéramos muchos o ya quisieran muchos llegar a esa tercera posición en un mundial de 250. Finalmente llegamos a 1988, que es el año de la magia, el verdadero año maravilloso en el que no solo Sito lucha claramente por el mundial de 250, sino que lo hace contra Joan Garriga. Por primera vez, dos pilotos españoles se disputan el Mundial de 250 desde el principio hasta el final. Garriga constante y regular, ganando 3 carreras, haciendo muchísimos podios, y Sito con una victoria más, con mucha regularidad, muy igualados, hasta el punto de que la carrera se decide el título, perdón, se decide en la última carrera, en el Gran Premio de Brasil. Una salida de pista de Garriga provocada por una caída de Martin Wimmer, precisamente un compañero de marca en Yamaha, le lleva a la parte de atrás de la parrilla del pelotón. Joan remontará, pero no conseguirá llegar hasta la parte delantera, hará un quinto en esa carrera. Sito Pons acaba tercero y se proclama automáticamente campeón del mundo de 250. El primer piloto español
que gana el Mundial de 250. Un título que se verá refrendado al año siguiente con una segunda corona, un año realmente excepcional en el que Sito dominó de principio a fin y ganó con una anticipación enorme. Ganó 4 carreras antes de que terminara la temporada, se proclamaba campeón. Y eso marcó un fin de su etapa en el Mundial de 250 y una proyección hacia nuevas aspiraciones y una nueva categoría, el Mundial de 500. El Mundial de 500 era una eterna aspiración de los pilotos españoles. En 1990, Sito Pons decidió dar el salto a esa categoría, donde ya había tenido la experiencia de Suzuki en 1985, y curiosamente al mismo tiempo Joan Garriga también junto a él da ese salto a 500 con Yamaha. Joan también tenía un año de experiencia en 500 en 1986 con Cagiva, y los dos dispondrán de material de fábrica, material oficial, un material que nunca había aspirado un piloto español, y se iniciará un nuevo periodo en la historia del motociclismo español. Lo que se había conseguido en la década de los 80 fue algo sensacional, excepcional. Hay que recordar que estos pilotos en 1980 no eran más que unos juniors que se asomaban a las categorías superiores del Campeonato de España, este campeonato entre aceras y farolas, ¿no? A lo largo de una década los vimos crecer, los vimos ir adquiriendo experiencia, ir mejorando en sus resultados, optar a mejor material y finalmente triunfar. Y esa ha sido la culminación de un proyecto que en la década siguiente también se verá culminado y que también llevará otro decenio conseguir subir de escalón, subir de etapa y acceder al título de 500, que era lo máximo a lo que se podía aspirar en el Mundial de Velocidad. Pero eso ya es otra historia. Bueno, y hasta aquí un nuevo episodio de Historias del Paddock. Hoy, como os anunciamos, tenemos un nuevo concurso. Vamos a sortear Héroes del Paddock, otro de mis publicaciones, otro de mis libros. Y la pregunta del concurso es muy sencilla. Decidme con qué marca corrió Sito Pons justo antes de ser piloto oficial de Honda. Así de fácil, ya sabéis. Contestar, tenemos 2 semanas en marcha este concurso y nada, si seguís queriendo tener esta cita semanal con nosotros, os lo agradecemos. Compartid nuestro canal con vuestros amigos, gracias por suscribiros y os vemos en una semanita, ¿de acuerdo? Hasta pronto.